Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia. Qué bueno estar juntos hoy en esta mañana. Antes de comenzar, acompáñenme en una oración. Señor, gracias por esta mañana tan maravillosa, Señor. Gracias por otro día de vida. Pedimos que nosotros podamos reflexionar en quién eres tú, Señor, qué tan grande eres y cómo han sido tus obras en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de adorarte juntos, aunque estamos en diferentes casas, diferentes lugares, pero unidos en el mismo Espíritu, Señor. Gracias. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, no le hace frente. Dios sana y salva, con miles exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, no le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
es tan grande y tan maravilloso. Y en esas siguientes canciones que vamos a cantar, el enfoque es Jesús y que Él hizo, que Él vino a la tierra y no solamente vivió esa vida perfecta, siguió la ley completamente, pero Él también dio su vida para como un sacrificio. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa es una deuda que nosotros tenemos. Pero Jesucristo vino a esta tierra, vivió esa vida perfecta y después, Él siendo completamente justo, murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Y no solamente murió en la cruz para pagar esa deuda, también resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Entonces, ese es el enfoque de estas dos siguientes canciones y vamos a ver algo así en la enseñanza de hoy. Entonces, que nuestros corazones puedan ser tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho para nosotros. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay
Gracias, Señor, porque nosotros podemos cantar con gozo, agradeciéndote por esta nueva vida que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Jesús, por ir a la cruz por nosotros, por pagar nuestra deuda, por vencer a la muerte. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que gobierna este mundo es grande, pero tú eres mayor que él, Señor. Nosotros sabemos que no hay nadie como tú, ni hay nadie más grande. Te amamos por eso, Señor, por ser tan grande, tan maravilloso, tan bondadoso, Señor, tan justo, tan amoroso. Gracias, Señor. Te amamos. Amén. Buenos días, familia de Calvary Chapel, Roca de Gracia. Rico acompañarlos una vez más esta mañana. Como siempre, anhelando estar ya con ustedes allá y todos juntos en un lugar. Pero bueno, pronto sabemos que se nos estará dando. Así que continuamos en espera, anhelando, deseando ese abrazo caluroso de todos los hermanos. Sin embargo, agradecido, como siempre, por la posibilidad que tenemos de vernos, de reunirnos, de interactuar, de estudiar juntos, de crecer juntos. Al fin de cuentas, eso es lo que estamos haciendo todos por medio de estos vehículos virtuales que tenemos hoy en día. Así que les enviamos un fuerte abrazo a todos bueno, esta mañana invitar a todos los que se están conectando, están ya conectados allí por YouTube o por Facebook, a que nos saluden, envíen un mensajito ahí diciendo hola, aquí estoy, saludos, para que sepamos que están allí. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos, allí pueden también dejarlos interactuar con nosotros en este momento. También si hay alguna necesidad de oración la pueden escribir, y a lo largo del estudio pues hay personas que están monitoreando para verlas, recibirlas y estar orando por todos ustedes. También quisiera recomendarles que se conecten los lunes en la mañana. Hace un par de semanas comenzamos este espacio de intercesión. Entonces todos los lunes a las 5:30 hora de Colombia nos conectamos a pasar un tiempo juntos orando los unos por los otros, orando por las peticiones de nuestras familias, de la congregación, de aquellos cercanos a nosotros y de nosotros mismos, de la iglesia también. Así que los invito 5:30 todas las mañanas, los lunes, todas las mañanas de lunes a sábado nos conectamos a las 5:30, pero la intercesión puntualmente siendo los lunes para comenzar la semana. Y el enlace de Zoom está en nuestra página de Facebook, así que los invitamos a que vayan allí también y vean los eventos, los anuncios que hay allá, y tener pues la información para conectarse. Asimismo, como les decía, entonces de martes a sábado tenemos nuestro tiempo de devoción, en el cual compartimos algo sobresaliente de la palabra, el capítulo que estamos atravesando en nuestra lectura diaria, y después obviamente también oramos juntos los unos por los otros. Recordándoles también, los niños que nos están viendo, acuérdense que los viernes se están conectando cada otra semana para más información, de nuevo en la página de Facebook, y también los jóvenes los jueves. Entonces, de nuevo los direcciono a nuestras páginas de web para más información, y también los teléfonos que están viendo en pantalla pueden enviar un mensaje y con muchísimo gusto les enviamos la información. Siendo todo eso, en cuanto a anuncios se refieren, vamos a comenzar nuestro estudio.
Esta semana nosotros continuamos nuestro estudio, nuestra serie de gozo a través del libro de Filipenses y hoy continuamos en el capítulo 2 de esta carta. Dándoles tiempo ahorita precisamente para que tomen sus Biblias, saquen sus Biblias, las alisten. Vamos a estar principalmente en dos lugares, una Filipenses capítulo 2 y la segunda en Efesios capítulo 4, para que entonces marquen sus Biblias, las tengan listas allí y las podamos abrir fácil, ligeramente durante nuestro estudio. La semana pasada, sin duda alguna, nos sirve de trampolín para nuestro estudio hoy. Parafraseando un poco lo que nos compartía, de lo que nos compartía nuestro hermano Angie, allí en los versículos 1 al 4, haciendo un recuento breve a esos versículos del capítulo 2, básicamente diciendo estos versículos que si nosotros tenemos algún estímulo de ser cristianos, si es que nosotros hemos sido consolados de una forma por el amor de Dios, que si es que el Espíritu reside en nosotros, si hay en nosotros algo de ternura o de compasión, entonces nosotros debemos de tener la misma forma de pensar que la tiene Cristo Jesús, porque nunca cambia. Y esto lo que se nos presenta es un fundamento en esto, lo que tal vez pudiéramos decir del versículo primero al versículo 11 del segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Hay dos cosas sobresalientes aquí. Entonces esta primera que se trata en estos primeros versículos es ese fundamento, y ese fundamento es básicamente no seamos egoístas, no hagamos las cosas con una motivación egoísta. Y traía a colación Angie la semana pasada la unanimidad. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros somos egoístas, obviamente, entonces lo que traemos es división, no unanimidad. Nosotros más bien debemos considerar a los demás como más importantes a nosotros. Nosotros debemos de pensar en ellos. Si nosotros pensamos en nosotros mismos, cuando uno piensa en uno mismo, entonces nosotros lo que hacemos es traer división, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pienso lo que me gusta a mí, yo no valoro lo que las otras personas piensan, de la forma que ellos se sienten, sino más bien los encajamos dentro de si no piensas como yo pienso, entonces a un lado, ¿sí? Pero más bien cuando nosotros celebramos esa diversidad, apreciamos lo que los demás piensan, sienten, experimentan, entonces, y consideramos a los demás de esta forma más importantes que nosotros, estamos dispuestos más bien a recibir de ellos y por ende creamos más bien unidad. Y que nosotros no consideremos solo las cosas que nos interesan a nosotros, sino que más bien investiguemos lo que es interesante e importante para los demás. ¿Sí? Cuando entonces yo estoy enfocado en ellos, yo busco, yo averiguo, yo estoy pendiente de qué es lo que a ellos les trae placer, qué es en que ellos se deleitan, qué gustos tal vez tienen ellos. Así que ese es el enfoque. Tenemos que pensar de esta forma. Esta es la mente que debemos de tener. Y el resto de los versículos en esta sección, ya entonces nos trae un fundamento, un principio del cual nosotros utilizamos de trampolín hacia esta semana, en la cual vamos a estar hablando de la imagen de este principio, o sea, cómo se ve esto. Y para ello, entonces, pues vamos a leer nuestro texto del día de hoy. Dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículos 5
al 11 de esta forma. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, Señor, agradeciéndote por esta tu palabra, Señor, por esta tu verdad, por este tu deseo, tu anhelo, tu mandato para con nosotros. Gracias porque siempre resaltamos, no quieres nosotros estemos conformados a una vida sedentaria, una vida que no tiene vida, que carece de vida, sino más bien tú continuamente quieres respirar vida a nosotros por medio de tu palabra. Y en ella hoy nos alientas de una forma muy particular, en un área donde tal vez hemos estado dormidos en algunos aspectos, Señor, con respecto a la forma como nosotros nos vemos a la luz de cómo se ve Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú entonces hablando a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, llegando a los lugares más profundos de nuestro corazón. Señor, despertándonos de ese dormir en el que nosotros estamos. Hoy estamos dispuestos a escucharte, Señor. Hoy queremos sentir y ver cambio en nuestras vidas, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra. Cumple tus grandes propósitos de nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo se ve? Y esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, de la imagen. Un amigo hace un tiempo atrás utilizó un discurso, oración-discurso, combinación más o menos, que citando a un líder social en los Estados Unidos, muy famoso, por allá en los años 60, y es uno que se llama Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Y este era un líder social que se había levantado en este momento en donde había necesidad de alguien, de una voz unida para un pueblo oprimido, se puede decir de esta forma, un pueblo que llevaba por muchos años, a pesar de que habían sido liberados de la esclavitud, pues seguían de una u otra forma sufriendo, o de muchas formas más bien, sufriendo opresión porque los derechos que ellos tenían no eran los mismos derechos que tenía el resto de las personas. Y había ciertas injusticias y ciertamente discriminación con respecto a ellos. Y se levanta este líder social y en un momento puntual en la historia aparece él y culminante el momento en el cual él da este discurso y oración a la misma vez. El contexto era a una cantidad de pastores en una iglesia, y esto es justo antes de haber sido asesinado. Él termina siendo asesinado. Voy a leerles traducción de su oración discurso
Y hacia el final, él termina diciendo de esta forma: Oh tú, Dios eterno, de cuyo poder absoluto e inteligencia infinita ha surgido todo el universo, confesamos humildemente que no te hemos amado con nuestro corazón, alma y mente, y que no hemos amado a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Con demasiada frecuencia hemos vivido por nuestros propios impulsos egoístas en lugar de por la vida de amor sacrificial como se revela por Cristo. A menudo damos para recibir, amamos a nuestros amigos y odiamos a nuestros enemigos. Recorremos la primera milla, pero no nos atrevemos a recorrer la segunda. Perdonamos, pero no nos atrevemos a olvidar. Y así, cuando miramos dentro de nosotros mismos, nos enfrentamos a lo espantoso. Hecho de que la historia de nuestras vidas es la historia de una eterna rebelión contra ti. Pero tú, oh Dios, ten piedad de nosotros. Perdónanos por lo que pudimos haber sido, pero no pudimos ser. Danos la inteligencia para poder conocer tu voluntad. Danos el coraje para cumplir con tu voluntad. Danos la devoción para amar tu voluntad. Y esto lo oramos en el nombre y el Espíritu de Jesús. Amén. Creo yo, este es un ejemplo excelente ejemplo de alguien que está bien enfocado. Y esto significa que estaba enfocado en entender el corazón y la mente de Dios, de entender la humildad. Y ese es el tema central de nuestra palabra hoy en día. Y por ende, el título de nuestra enseñanza para hoy: ¿cómo se ve la humildad? ¿Cómo se ve la humildad? Vamos a ir entonces al versículo 5 de nuestro texto hoy, y dice el versículo 5 así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, debemos de tener la misma forma de pensar, la misma manera de pensar. Nuestra actitud debe ser como la actitud de Cristo. Hace un tiempo atrás me recuerdo haber compartido con muchos en la iglesia unas siglas que debemos de emplear de cuando, en vez no, sino más bien siempre, en unos momentos en que tomamos una pausa y nos preguntamos momento a momento qué es lo que debo de hacer. Ya cuando nos enfrentamos a cualquier situación, siempre debemos de estar pensando antes de hacer. Decíase, cuando yo era chiquito, piense antes de rebuznar. Y para ello, el cristiano tiene una referente, y ese referente es Cristo. Y entonces la sigla viene de una sigla famosa aquí en los Estados Unidos, y es WWJD. Traducción de What Would Jesus Do sería en el español: ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Entonces, si tuviéramos que tener las siglas en el español, sería CLHJ, ¿cómo lo haría Jesús? Y la gente se lo pone en brazaletes y lo ponen aquí en sus brazos. Hay personas que lo tienen en los anillos, hay personas que lo tienen tal vez a alguna cadena y dije, hay personas que lo tienen en cachucha, camisetas, en fin, y andan caminando con estos atuendos, diciendo estas siglas WWJD, en español entonces CLHJ, y la gente preguntaría: ¿y qué significa eso? Y entonces tú les dirías: significa ¿cómo lo haría Jesús? Significa que yo en momentos, en todo momento estoy pensando cómo haría esta situación, de qué forma haría Jesús esto que yo estoy por hacer. Y la pregunta que me hago yo es,
¿qué pasa con eso? ¿Será que nos preguntamos siempre? ¿O será que tomamos esa pausa eh, no tan frecuentemente? Que tal vez más bien de vez en cuando o rara vez. Y es importante que nosotros caigamos en cuenta que esto nos pasa, que no pensamos de esta forma. ¿Por qué? Porque en nosotros está nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué significa? Que yo no puedo ser débil. No, 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 no. La gente no puede ver debilidad en mí. Esto también es ejemplo de que nosotros pensamos que nosotros podemos todo. Nosotros somos autosuficientes, ¿sí? Y de una u otra forma nos hemos dejado influenciar del mundo. El mundo nos dice que nosotros debemos de ser autosuficientes, que nosotros no debemos de depender de otros, que nosotros debemos de buscar la forma de cumplir con la tarea que nosotros tenemos. Sin embargo, ese piense por usted mismo muchas veces es motivado más bien por el egoísmo, ¿sí? Es motivado por la falta de amor en nuestro corazón, ¿sí? Y esa autosuficiencia es más bien motivada por déjeme, yo lo hago, que yo sé cómo hacerlo mejor. No tengo tiempo que desperdiciar, ¿sí? Y demás. Pero la Biblia es muy clara en su prescripción a la receta para curar esta soberbia, esta autosuficiencia, este interés propio, este orgullo que nosotros tenemos. Y entonces Pablo continúa diciendo, y parafraseando aquí, o sea, les he dado unos fundamentos, pero ahora quiero mostrarles cómo se ve esto, dándoles una imagen de lo que es el desinterés y la humildad. Y entonces en el versículo 5, él comienza diciendo, haya pues en ustedes, ¿sí? Haya pues en ustedes. Es decir, él nos anima, él nos está animando por estas palabras. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Nos está animando a aplicar a todas nuestras relaciones lo que nosotros estamos a punto de leer. ¿Sí? Con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros jefes, con todo el mundo, con los miembros de la iglesia. Debemos de aplicar todo esto. Versículos 6 y primera parte del 7 continúan diciendo, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, en la forma de Dios, Jesús en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. Y esto es la primera forma de pensar para nosotros, la primera prescripción de Pablo para nosotros contra este orgullo, esta soberbia, este desinterés en los demás. La primera forma de pensar es el sacrificio. Sacrificio. Sí, lo vimos al final de esto que acabamos de leer, se rebajó voluntariamente. No consideró el ser igual, sino que se rebajó a sí mismo, se despojó de sí mismo, dice en otra traducción, se vació de sí mismo, renunció temporalmente a sus privilegios. ¿Sí? La Biblia nos enseña que Jesús estaba en un ambiente, estaba en el cielo, y este ambiente en el cielo es perfecto, es santidad, no hay nada corrupto en absoluto en el cielo. En el momento en que lo haya, tiene que ser echado afuera. Y eso fue lo que pasó con Satanás y aquellos que le siguieron. En el momento que lo hubo, para afuera. No podía haber, no puede haber, porque está en la presencia de Dios y Dios es santo. Y Jesús está en este ambiente en donde también leemos en la Biblia, no hay dolor, no hay tristeza, no hay preocupación, ¿sí? Sino que más bien es un lugar en donde
todo está bien. Y Jesús decide abandonar no solo este lugar, sino también su posición, porque Él está allí como Hijo de Dios, de la Santa Trinidad. Él decide abandonar esta comunión y esta jerarquía que Él lleva. Porque por medio de Él nos dice la palabra, todo fue creado, y todo fue creado para Él, y todo fue creado en Él. Nos dice la palabra. Sí, Él es creador. Y sin embargo, Él abandona todo esto para venir a la tierra. ¿Y qué? ¿Ser un carpintero? Pues de una u otra forma sí. Claro, Él vino a cumplir todas esas tareas que nosotros cumplimos acá. Él estaba dispuesto a renunciar a algo que era valioso. Seguramente es muy valioso el tener esa posición. Todos nosotros valoramos una posición así. Y sin embargo, Él decidió abandonarla, decidió rechazarla, decidió dejarla a un lado y no por sí mismo, por nosotros. Entonces, surge una pregunta. Si la forma de pensar primera que debemos de tener es el sacrificio, sacrificarnos, entonces si nosotros decimos que queremos ser como Cristo Jesús, entonces debemos desafiarnos a nosotros mismos y de una u otra forma ser dispuestos a sacrificarnos. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De qué formas estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo o nuestro dinero, por ejemplo, por Dios y por aquellos con los que estamos en relación? Esta es una pregunta que debemos de hacernos. ¿De qué formas estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo o nuestro dinero por Dios y por aquello con lo que estamos en relación, con los que estamos en relación? Sí, Cristo dejó toda su riqueza en el cielo. Cristo dejó todo su espacio, su tiempo, todas sus relaciones en el cielo para venir a vivir con nosotros, rebajarse. ¿De qué formas estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo o nuestro dinero por Dios y por aquellos con los que estamos en relación? Continuando con el versículo 7, la segunda parte dice, tomando la naturaleza de siervo, la forma de un siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. La forma de pensar número 2, siervo. Sí, debemos hacernos como siervos, tomando esa forma de siervos. Sí, como si no fuera suficiente, Jesús, que estaba dispuesto a sacrificar esa posición, ese tiempo, eso que él valoraba, pero además de todo, no vino a sentarse en un trono aquí en la tierra, sino ni hacer que estuviera la gente sirviéndole. Tráigame esto, búsqueme lo otro, límpieme esto, lave lo otro, usted termine la mesa, yo ya estoy cansado. No, nada de eso. Él no vino a que le sirvieran. Él vino más bien a servir, a servir. Él estaba siempre sirviendo de una u otra forma, enseñando a las personas, sanando a las personas, lavándoles los pies, levantándolos de los muertos, alimentándolos. Él siempre estaba trabajando por los demás, trabajando por los demás. Él hacía lo que él hacía con sus manos también para no ser carga para otras personas. Otras personas aportaban porque estaban agradecidos con él sin duda alguna, y eso debe ser también la actitud nuestra. Entonces, él hacía todo esto. Él vino a servir y de una forma grandísima, rebajándose grandemente. Me acuerdo el ejemplo que nos compartía nuestro hermano Lucho García cuando compartió con nosotros de Marcos capítulo 1, aquel recuento en el que Jesús sanaba a un leproso y como
Él mostraba, ¿cierto? Él muy animado nos mostraba cómo Jesús no tocó así a este leproso así de lejito, sino que un abrazo era lo que le estaba dando. Él se rebajó, se humilló de tal forma y vino a servir, a amar de tal forma. Jesús. Jesús es el más alto ejemplo de servicio a los demás. Y hay uno que nosotros tal vez podemos relacionar aquí en la tierra en términos humanos. Hay un puesto que alguien tiene que es importantísimo. Por ejemplo, el de un copero. Un copero está dispuesto también a servir, ¿cierto? Está sirviendo a su rey, ¿ya? Pero ese copero también está dispuesto a morir, porque hay de que algo haya en esa copa que no es bueno, envenenado, y el copero, chao. Y Jesús también lo hace. Es más, dice Jesús aquí, cuando termina esta sección, dice que Él vino para dar su vida por la salvación de muchos. Y es el más alto ejemplo que nosotros tenemos, más allá inclusive que el copero, porque Él no solo murió, sino que experimentó entonces esta separación del Padre y también experimentó la ira del Padre por nuestro pecado que Él cargaba en ese momento. Entonces, pregunta que nos debemos hacer: ¿busco que me sirvan más de lo que busco oportunidades de servir a los demás? Jesús vino a servir constantemente, continuamente. Hasta el final nos estuvo sirviendo. Pregunta: ¿yo busco que me sirvan más de lo que yo busco oportunidades de servir a los demás? ¿Sí? ¿Me veo por encima de hacer ciertas cosas cuando la gente me pregunta algo, o tengo una actitud más bien de un siervo y dispuesto, sí, de una? O no, eso de allí, eso no es para mí. Eres el que, a pesar de estar cansado, llegas temprano al templo, el sábado en la noche o un domingo en la mañana, el tiempo que se reúnan, un miércoles o entre semana, una reunión, hombres, mujeres, y eres el primero en llegar para ayudar a limpiar, a arreglar las cosas? ¿O más bien eres el que llegas temprano para que te den un tinto porque estás cansado, y si no te tomas ese tinto no puedes poner atención al estudio? ¿Nos vemos por encima de hacer ciertas cosas? ¿Estamos dispuestos a servir en todo momento? Versículo 8 continúa Pablo dándonos esta receta para la cura de la humildad. Para la cura. Es la cura para ser humildes, ¿no? De la cura de ese orgullo, de esa soberbia, de ese desinterés para con los demás. Y dice, en la primera parte del versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La tercera forma de pensar, la tercera receta, es la sumisión. La sumisión. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Así que lo que vemos aquí es que para que Jesús viniera a la tierra, Él tuvo que ser sumiso al Padre. El Padre fue el que lo envió para cumplir este propósito. Y Jesús, a pesar de que esto le iba a traer dolor, aflicción, sufrimiento, separación, Él fue obediente hasta la muerte. Ahora, recordemos que Jesús es tanto Dios como Dios Padre, Dios Espíritu, y sin embargo, presentó su voluntad ante la voluntad del Padre y se rebajó siendo sumiso al Padre. Igual, no tiene uno más potestad que el otro, pero Él se rebajó. Entonces pregunta: ¿qué tan dispuesto estás a someterte a las personas en las relaciones que tienes?
esposos, esposas, jefes. ¿Qué tal a la azafata del avión? Culpable. Cuando en el avión se sienta uno, le dan indicaciones de qué es lo que uno tiene que estar haciendo, qué es lo que no debe estar haciendo. Una de esas instrucciones es apague los celulares, los dispositivos. Este no es el momento para utilizarlos. Luego, si hay posibilidad, les decimos cuándo. Y está uno ahí. Es que tengo que despedirme de la gente. Es que no he recibido el mensaje todavía. Ya casi, ya casi. Es que estoy bajando las canciones para poderlas escuchar cuando me tengan que apagarlo. Pero ya era hora de apagarlo. No estoy siendo sumiso a lo que me están diciendo que debo de estar haciendo. Y yo soy tal vez esa persona que hasta ni siquiera lo apago, nunca. Sí, a veces. Hay que confesar que a veces no somos sumisos. Y esos son autoridades y son personas que también están y tienen el mismo valor, la misma importancia que nosotros, tal vez cumplen otro rol, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿sí? No, un momentico, usted, señora azafata, asistente de vuelo, no, usted es el que debe estar sirviéndome a mí. No, esa no debe ser la actitud de nosotros. Si nosotros, sumisos, hacemos lo que se nos dice que tenemos que hacer. Y continúa, entonces. Pero repetimos la pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos a someternos a las personas en las relaciones que nosotros tenemos? ¿O siempre tenemos que ser el que tiene el control, haciendo más bien que la gente se someta a nosotros? ¿Sí? En nuestros términos, como nosotros queremos. Y continúa y termina más bien el versículo 8. Entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y termina diciendo, y muerte de cruz. Y esta es la forma de pensar número 4. La cuarta forma de pensar es el sufrimiento. Jesús estaba dispuesto a sufrir para que pudiéramos tener la vida eterna. A veces se nos enseña que la vida cristiana se supone que debe ser fácil, debe de ser placentera, debe de ser alegre en todo momento, debe de carecer de altibajos. Y eso no es así. Eso no es así para nada. Los hijos de Dios también vivimos en este mundo y en este mundo hay sufrimiento. En este mundo van a tener tribulación, dice nuestro Señor Jesús. Vamos a sufrir mucho. Es parte del proceso. Y Jesús estaba dispuesto a sufrir. Ahora, no sé cuánto nosotros estamos dispuestos a sufrir. A veces sufrimos porque nos tocó. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Si tú estás dispuesto a ir a un país o a un terreno en el cual hay gente en necesidad y para tú llegar a donde ellos están tienes que atravesar ríos, desiertos, montañas, maleza, el mundo salvaje para llegar a ellos, a compartirles algo de comer, pero tú te dices a ti mismo, no, eso es para otros, yo no soy tan todoterreno. Hay unas personas que sí son todoterreno. La pregunta es, entonces, ¿tú estás dispuesto a sufrir? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir en medio de este mundo? ¿Para qué? No para tu propio interés, sino para los demás. O tal vez, ¿qué tal si hablamos de nuestras propias relaciones? No nos alejemos a tan alto pensamiento y más bien pensamos en lo que está inmediatamente alrededor de nosotros. Nuestras familias, nuestros amigos, los más cercanos. ¿Estás dispuesto? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por tus familiares, por tu esposo, por tu esposa, por tu jefe, por tus hijos? Es que somos tan distintos, ¿no? Tenemos personas que nos
agradan y tenemos personas que no nos agradan y no estaríamos dispuestos a sufrir estando en relación con estas personas. ¿Cierto? Está el sábelo-todo. Está esa persona a la cual llega a tu entorno y entonces tú hablas de algo que pasó en tu trabajo y entonces inmediatamente esta persona tiene la receta para ti, ya de qué es lo que tienes que estar haciendo y tú no quieres aguantar escuchar lo que alguien quiere decirte. Y mucho menos este todo que no hace sino decirte de esto y de lo otro, porque él tiene las respuestas o ella tiene las respuestas a todo en la vida. Se la pasa, es el Google andante, ¿ya? Y te da, y tú no. No, yo no puedo aguantarme una conversación más con esta persona, no, por favor, por Dios. Señor, que no venga hoy. Tal vez no es el todo, tal vez el que te incomoda a ti es el burlón. Sí, es esa persona de que todo lo que tú dices, todo es una broma, todo le saca un chiste, de todo se anda mofando. Y tú, no, viene otra vez este. Ay, me cae tan mal. Uy, yo sé que se le gusta el chocolate con queso. Entonces, no voy a tener el chocolate con queso aquí, con eso no viene. Y es más, voy a decir que no hay chocolate con queso. Hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos dar. Una de las cosas que se me vino a mí a la mente cuando estaba pensando en esto eran los personajes de este libro de Winnie the Pooh y la historia de Winnie the Pooh. Los personajes que hay allí son muy peculiares, son muy interesantes, ¿no? Está, por ejemplo, el puerquito y se llama Piglet. ¿Ya? Y este personaje es peculiar porque se la pasa preocupado en todo está preocupado, todo está ansioso, lo estresa cualquier situación y hay personas alrededor de nosotros que son así, viven ansiosos, viven estresados, viven preocupados y entonces eso es de un lado para el otro y entonces eso es pídele consejo a uno, pídele consejo a uno, pídele consejo a uno y ahora qué hago, y ahora qué hago, y por qué, y cómo voy a hacer esto, y qué pasa si esto, y son pregunta tras pregunta tras pregunta, y uno como que se lo está comiendo a uno el hoyo negro. O tal vez es más bien aquella persona como el burrito, como Igor, ¿cierto? Y entonces Igor anda en todo momento, ay, está nublado, hoy no va a salir el sol. Ay, está haciendo mucho calor. Uy, cómo llueve. Y además está haciendo frío. Y este Igor tiene la capacidad de, en todo momento, estar quejándose de las cosas. No sale bien nada, todo se desmorona, todo se desvanece, todo se acaba. Y hay personas así y nosotros, no, esa persona tan negativa, eso trae vibras negativas a mi vida. No, que no venga, que no entre porque chupa la energía aquí. Lo que estoy diciendo no es muy lejano de la verdad, esto lo he escuchado. O tal vez entonces aquellas personas, y yo me considero medio más o menos en esta categoría, ¿no? Del conejo. ¿Sí? Y el conejo es este que está preocupado en todo momento que todo esté en su lugar. Todo está en su lugar. Todo tiene un lugar para cada cosa en su lugar. Y si alguien le mueve algo, el conejo, mejor dicho, cuidado. Y entonces tú invitas a una de estas personas a tu casa y esta persona ves que entonces tu florero lo movió de aquí para allá y los libros los puso de aquí para acá y cogió un trapito y limpió por allá y uno, oiga, pero esta es mi casa, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está haciendo? No, qué estrés con este man, no. A mí hace tiempo atrás me llamaban trapito. Yo iba a las reuniones en casas y me la pasaba con un trapito detrás de la gente limpiando cosas. O en mi propia casa, la gente no se sentía a gusto en mi casa. Porque yo era detrás de ellos en todo momento. Cada cosa que ellos tocaban, yo pasaba el trapito. ¿En serio? Así era yo. Yo era un conejo de estos. En todo caso, la pregunta es, con todos estos, y hay muchos más, no hemos entrado a hablar ni del búho, ni de Tiger, ni de Kangu, ni del mismo propio Winnie the Pooh.
ni tampoco de los personajes que encontramos en los 7 enanitos, ni de los personajes que encontramos en los Smurfs, en los Pitufos, que son muchísimos. Y así somos nosotros. Nosotros somos diversos, tan diversos o más diversos como estos personajes. Y tenemos más bien que amar a nuestro prójimo, y para hacerlo es necesario estar dispuestos a sufrir a lo largo de nuestra relación con cualquiera de ellos. Sea como sea su carácter, sea como sea que ellos son, debemos estar dispuestos a sufrir, a despojarnos de nuestros sentimientos en esos momentos, a arrojar a un lado nuestros intereses, nuestro deseo de recibir el placer para nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a echar esto hacia afuera, para abrazar más bien. ¿Sí? Si nosotros tenemos todas estas cosas y abrazamos en nuestra mente todas estas cosas, no hay espacio. Así como si esto fueran cosas físicas las cuales nosotros cargáramos, pues tuviéramos todo esto cargado, pero no tuviéramos manos entonces para abrazar a un hermano, dar la mano a una hermana. Pero si soltamos todas estas cosas de nuestra mente, entonces hay espacio. Si soltamos todas estas cosas de nuestro corazón, hay espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para abrazar a nuestro hermano o nuestra hermana, darle la mano fuertemente a nuestro hermano, a nuestra hermana, darle un chócalas a nuestro hermano, a nuestra hermana. Entonces la pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir en medio de tus relaciones con otras personas? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir en medio de tus relaciones con otras personas? ¿Estás dispuesto a ir la segunda milla? Y en lo práctico, ¿cómo podemos entonces llegar a ser más como Jesús? Pues esto implica estar dispuestos a sacrificar lo que nosotros estimamos como valioso, como habíamos visto antes. Entonces, si eres como ese conejo, pues entonces que valoras que todas estas cosas deben estar en su lugar, entonces más bien tú te relajas un poco. ¿Sí? Yo tuve que empezar a relajarme un poco y no exiges lo mismo con los demás. Tú cuando vas a las casas de ellos, entonces no estás diciéndoles, no, mira, esto debería estar aquí, esto debería estar ahí. No, aprecia que ellos tienen un gusto distinto que ellos tienen. ¿Sí? Y que ellos tal vez no tienen el deseo de llevar las cosas o poner las cosas de esta forma y tener este rigor en esta estructura. Implica también que nosotros entonces tenemos que servir a los demás. ¿Sí? Si eres ese tipo solitario que prefieres estar solo, entonces tú no te haces a un lado allá, sino que más bien te involucras para ver de qué forma tú puedes entrar a conocer a esta persona más y servirle a ella. ¿Sí? Significa que tenemos que tener una actitud sumisa y por eso desear sufrir es una necesidad, como lo fue para Cristo. Para Cristo fue necesario el sufrir. Era necesario para él sufrir. La bendición de todo esto es que Dios lo exaltó. Dios exaltó a Jesucristo y no solo lo exaltó, sino lo recompensó. Lo recompensó. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él tuvo esa actitud. Él tuvo estas actitudes. Él confió en que lo que el Padre le estaba diciendo que había que hacer era lo que tenía que hacer. Él confió. Él sabía que era lo necesario. Y nosotros, el deseo es que también seamos de esta forma. Efesios capítulo 4, les había dicho, y vamos a ir por esos lados. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, lo dice de esta forma. Efesios 4, 1 al 3. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Escuchen y subrayemos. De hecho, vamos a regresar una vez más. Versículo 1. Por eso yo, y si tienes ahí un lápiz o resaltador, resalta yo, que estoy preso por la causa del Señor, subrayen, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Subrayamos el resto. Versículos 2 y 3. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Primero Jesús, después los demás y por último yo. Primero Jesús, después los demás y por último yo. Había un prolífico ingeniero civil por allá también en los 1700, tiempos de la guerra civil en los Estados Unidos, que se llamaba Montgomery C. Meigs. Y famoso, una de sus frases esta. Dice, mi prójimo, Señor, sí, mi prójimo, que este sea mi lema. Ayúdame a vivir para los demás para que pueda vivir como tú. Voy a repetirla. Mi prójimo, Señor. Sí, mi prójimo. Que este sea mi lema. Ayúdame a vivir para los demás para que pueda vivir como tú, como Cristo. Con compasión, buscando la humildad, buscando la unidad. Soltando todo aquello que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, para abrazar íntegramente a nuestro prójimo. Esta es cómo se ve la humildad. Esto es cómo practicamos la humildad. Dejando a un lado los intereses nuestros, rebajándose. Y ese es el ejemplo de Jesús para nosotros, en su misión. ¿Somos sumisos lo suficiente para recibir lo que dice la palabra de Dios en todo momento? ¿Somos sumisos para poner en práctica lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que poner en práctica en todo momento? ¿O todavía no? El Señor todavía está trabajando en esta área y yo sé que estoy siendo retado en esto. No, eso es demasiado para mí. Yo solo debo de abrazar este pedacito de la palabra por ahora. Acordémonos que toda la palabra de Dios es apta para nuestra instrucción, apta para nuestra corrección, apta para animarnos, apta para despojarnos de la impureza que hay en nosotros y no podemos descartar nada de ella. Estamos siendo humildes ante Dios al acatar todo lo que su palabra nos dice, o estamos nosotros en soberbia escogiendo qué áreas de la palabra nosotros recibimos y qué áreas todavía no, o simplemente no queremos, o no lo entendemos de esa forma, queremos no entenderlo de esa forma, para no tener que hacer lo que en la palabra se nos dice que debemos de hacer. Muchas preguntas las que tenemos que hacernos nosotros hoy en día. Lo bueno de todo esto es que Jesús es nuestro ejemplo. Y Él fue 100% hombre aquí en la tierra. Y porque fue 100% hombre, Él se puede identificar con nosotros. Y hoy nos diría a nosotros, yo sé que no es fácil. Yo experimenté lo que ustedes experimentaron. Yo sentí lo que ustedes sintieron. Y si tal vez hoy te falta un poco de humildad para servir a tu prójimo, un poco de humildad para ser sumiso ante tu Dios, para ser sumiso a tu esposo, para ser sumiso a tu esposa, sumiso a tu esposa, sumisa a tu esposo, sumiso a tus padres, sumiso a tus hijos, sumiso a tus jefes, sumiso a tus empleados, sumiso a todo el mundo. Si tal vez necesitas un poco más de humildad para servir a los demás, de dejar a un lado ese interés en nosotros mismos. Jesús diría, a mí también me causó dificultad, sin embargo lo logré. Y tú puedes, yo estoy contigo para darte una medida. Y cuando ya tengas esa medida, darte otra medida más. Y cuando te caes, cuando no lo logras, también estoy aquí para rescatarte, para levantarte de nuevo y para decirte, hay nueva oportunidad, pero sigue haciéndolo, sigue intentándolo. No nos demos por vencidos en buscar ser como Cristo, tener este sentir, esta forma como Cristo
la tiene. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por estos retos, gracias porque hoy vemos de forma práctica, muy personal, muy individual, Señor, el cómo nosotros debemos de acoger, ser como Cristo, ser moldeados por ti en su imagen, ser transformados por ti en su imagen. Qué lindo, qué agradable es el ver más bien a nuestro prójimo, sonreír, llorar, inclusive quebrantarse, porque han sido los que han recibido de parte de nosotros algo propicio en el momento, porque hemos escuchado a tu Espíritu Santo tocarnos para hacer algo que innatamente no está en nosotros, pero que por obediencia y sumisión a ti lo hacemos en amor. Padre, ayúdanos a estar dispuestos a hacer todo esto. No solo a hacerlo porque nos tocó, sino a hacerlo porque estamos igual de motivados como tú a amar, a perdonar, a pedir perdón, a dar más que recibir, a pensar en los demás más que en mí, a pensar en ti primero, a pensar en los demás segundo y a pensar en mí por último. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta es nuestra palabra para hoy. Espero sea de ánimo para todos nosotros y espero verlos pronto. Esperamos verlos pronto. Que Dios los guarde, los bendiga el resto de su día. Ahorita, en breve nos estaremos viendo por Zoom, entonces para que hagan clic en el enlace que les estaremos enviando en el grupo de WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, oración, los invitamos, como siempre, escribe a los teléfonos que están en pantalla, déjanos un comentario en los chats de Facebook, YouTube, y con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. Hasta la próxima semana. Acompáñenme en esa última canción juntos. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio
Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Porque seco y muerto están, tú levantas con poder y restauras las ruinas, pues por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amén. Que en esta semana el Señor pueda ser nuestro refugio en todo momento. Que tengan una feliz semana. Bendiciones.